Si tiene su Biblia con usted, por favor, ábrala en el tercer capítulo de Efesios. Continuando con nuestro estudio, llegamos hoy al capítulo 3 y en este capítulo vamos a aprender algunas cosas tremendamente profundas. Tal vez usted no se dé cuenta, pero su vida tiene un efecto tremendo sobre los ángeles y la forma en que usted afecta a los ángeles, a su vez, afecta a la manera en que los ángeles responden a Dios. Eso le debe parecer misterioso, pero se irá aclarando a medida que adelantemos en nuestro estudio de hoy. No solamente vemos en este pasaje la relación del creyente y de la iglesia a los ángeles, sino que también vemos cómo los detalles del secreto más grande que Dios ha revelado jamás fueron expuestos en primer lugar a un hombre llamado Pablo y entonces a nosotros. Ahora, retrocedamos un poquito. Quisiera que hiciéramos un pequeño repaso, pues desearía presentarle rápidamente el fondo histórico de todo esto para su mayor comprensión. En el primer mensaje que dimos en el libro de Efesios, le dije que Dios tiene ciertos secretos y que la revelación de Dios sigue normas únicas. Por ejemplo, en primer lugar, Dios siempre ha mantenido algunos secretos. Hay algunas cosas que no conocemos. Moisés dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay algunas cosas que no sabemos y que nunca sabremos hasta que estemos en el cielo y conozcamos como somos conocidos. Pero en segundo lugar, también hay otros secretos que pertenecen a Dios y que Él ha revelado periódicamente a personas especiales en tiempos especiales. Creo que Pablo debe haber conocido algunos de ellos y que los experimentó en el tercer cielo. Creo que también Juan conoció algunos secretos y trató de comunicarlos en el libro de Apocalipsis. Y creo también que a través del Antiguo Testamento hubieron tiempos cuando Dios reveló a los hombres cosas específicas que ellos no pudieron realmente ponerlas en palabras. Pero además, en tercer lugar, existen otros secretos que Dios ha escondido desde la eternidad pasada para revelarlos en el Nuevo Testamento, en la época de la Iglesia. Estos secretos son llamados en el Nuevo Testamento misterios. La palabra griega es mysterion, y mysterion es lo que Dios ha escondido en la eternidad pasada y que ahora los ha revelado en la era de la Iglesia. Yo los llamo secretos sagrados. Hay por lo menos 9 de ellos, y del 9º es del cual Pablo nos habla en el libro de Efesios. Es el misterio de la Iglesia. El hecho de que los judíos y los gentiles son uno en Cristo es algo que el Antiguo Testamento nunca vio. Usted nunca encontrará la iglesia en el Antiguo Testamento, no está allí, es un misterio, es un secreto que no fue descubierto hasta que fue revelado en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia y particularmente al apóstol Pablo. Entonces, el misterio que tenemos en Efesios es el misterio de la iglesia, de que todos los creyentes somos uno en Cristo. Esa es la clave. Este es el tema del libro de Efesios. Tenemos un buen ejemplo de ello cuando conocemos a alguna persona de otro país, de otra raza, pero que tiene al mismo Señor Jesucristo, y experimentamos hacia ella un sentimiento tibio de intimidad y amor, porque nosotros conocemos al mismo Señor. Es así que el tema de Efesios es ese algo que el Antiguo Testamento nunca vio, que los judíos y los gentiles, que todos los hombres de sobre toda la faz de la tierra serían uno en Cristo. En esta cosa llamada el cuerpo, un organismo viviente del cual Cristo es la cabeza. Eso es la iglesia. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente. Eso es lo que Pablo quiere comunicar en el libro de Efesios, particularmente en los 3 primeros capítulos, donde realmente hace resaltar ese concepto de la unidad del cuerpo de Cristo.
En los capítulos 1 al 3, habla acerca de esta unidad y luego, en los capítulos 4 al 6, se refiere a cómo cada miembro del cuerpo debería vivir su vida. El misterio de la Iglesia se revela en los primeros 3 capítulos, y es así que en el número 1 hemos visto el origen de la Iglesia. Hemos visto que se originó en la mente de Dios en la eternidad pasada, que Dios eligió al cuerpo de Cristo antes de la fundación del mundo y que Él escogió por nombre a aquellos que habrían de formar parte del cuerpo. Entonces, no solamente vimos que Él escogió la Iglesia en la eternidad pasada, sino que también vimos cuáles eran los recursos del cuerpo de Cristo. ¿Recuerda todos los recursos posicionales que vimos al final del capítulo 1? ¡Qué tremendo es estar en el cuerpo de Cristo y tener a su disposición todo el poder de Dios! Es una verdad extraordinaria. Luego, al comenzar el capítulo 2, vimos cómo fue que aquellos que fueron elegidos entraron a pertenecer a la Iglesia. Es una cosa que Dios determine algo en la eternidad pasada, y es otra diferente que suceda en el tiempo del hombre. Y hemos visto que para que un hombre pudiera entrar en el cuerpo de Cristo, tenía que ser salvo. La salvación entonces era la entrada en el cuerpo de Cristo que confirmaba la decisión de Dios hecha en la eternidad pasada. Luego vimos, en la última parte del capítulo 2, la organización básica de la Iglesia, que los judíos y los gentiles son uno. La pared divisoria ha sido derrumbada y los judíos y los gentiles han sido juntados. El gentil ya no es más un extranjero, ya no es un extraño, no está más alejado, sino que es uno de los hijos de Dios. Es heredero de los pactos, las promesas, de la totalidad de las bendiciones. Ahora, al llegar al capítulo 3, vamos a ver más detalles del misterio del cuerpo de Cristo que nos son revelados, algunos de los cuales tal vez usted nunca comprendió anteriormente. Ahora, al comenzar el capítulo 3, quisiera que usted hiciera una pequeña nota mental como principio. El versículo 1 es seguido inmediatamente por el versículo 14, que continúa con el mismo pensamiento. Los versículos del 2 al 13 podrían ser eliminados de este pasaje, porque forman algo aparte. Usted lee en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y entonces se aparta del tema, pero vuelve al mismo en el versículo 14, por esta causa. Pablo vuelve a donde comenzó, porque soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos comprendidos entre el 2 y el 13 forman algo así como un gran desvío del tema. Pablo comienza y es muy dificultoso poner allí alguna clase de puntuación que tenga sentido, porque entre los versículos 1 y 2 se detiene en el medio de su pensamiento y se aparta del mismo. El paréntesis que se forma allí nos revela más detalles del misterio y el hecho de que allí haya un paréntesis literario concuerda, porque el misterio de la Iglesia es un paréntesis dispensacional, ¿no es verdad? Es un paréntesis en el tiempo y Pablo lo discute con el uso de un paréntesis literario. Ahora dice, por esta causa. Al comienzo del versículo 1, ¿por qué causa? Él vuelve al versículo 20. La iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas y de Jesucristo a la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente morada de Dios en el Espíritu. Ahora, por esa causa. Y aquí él se aparta. En el versículo 14, Pablo comienza a alabar a Dios
por el designio de la Iglesia y dobla sus rodillas ante Él. Este versículo realmente debería seguir a los 3 finales del capítulo anterior, el 20, 21 y 22, donde Pablo nos habla del hecho de que somos edificados juntamente como una morada santa del Espíritu. Y por esta causa, dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y prosigue en el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, comenzó a agradecer a Dios por lo que justamente acababa de decir en el capítulo 2, pero se desvió aún antes de comenzar, y qué desviación bendita fue esa. Gloriosas palabras. Al estudiar los versículos 2 al 13, quisiera que vieras 5 cosas, 5 detalles del misterio. En primer lugar, el prisionero del misterio. En segundo lugar, la planificación del misterio. En tercer lugar, la predicación del misterio. En cuarto lugar, el propósito del misterio. Y en quinto lugar, los privilegios del misterio. Allí encontramos todos estos 5 detalles del misterio de la Iglesia. Cuando digo misterio, no me estoy refiriendo a algo extraño, pavoroso o atemorizador. Quiero significar que es algo escondido y que es revelado ahora, y Pablo nos va a dar más detalles. En primer lugar, conozcamos al prisionero del misterio, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dios eligió a un hombre para revelar su secreto. Dios obra a través de los hombres y no por medio de programas. Dios obra a través de la gente. Una de las cosas que creo que tiene nuestro ministerio y que pienso que tiene que formar parte de cualquier ministerio bendecido y dirigido por Dios es que es un ministerio realizado a través de la gente y no de programas. La clase de ministerio más fácil de llevar a cabo es el ministerio que se orienta hacia los programas. Todo lo que se necesita para atraer a la multitud es el dinero, porque la diversión y el interés de la gente puede ser comprado. Una cosa es tener un programa y otra diferente es trabajar en el poder del Espíritu Santo a través de las personas. Pero yo creo que eso es lo que Dios bendice. Dios ha tenido siempre hombres por medio de los cuales ha cumplido su propósito, y este hombre, Pablo, era muy especial. Le tomó a Dios mucho tiempo colocarlo en el lugar en que quería que estuviera. Pasó la primera parte de su vida siendo educado en el judaísmo. Era un judío entre judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, un fariseo, miembro del Sanedrín, que iba alrededor matando a los cristianos. Tanto era su celo. Dios le hizo dar media vuelta un día cuando se encontró con Cristo en el camino a Damasco, y desde entonces comenzó a prepararlo. Lo llevó a Arabia y le enseñó unas cuantas cosas allí, y luego lo dejó en libertad de comenzar a ministrar. Era un hombre especial. Podríamos llamarlo el apóstol del misterio. Dios escogió su hombre. Dios adiestró su hombre y Dios hizo de su hombre lo que él quería que fuese. Consagrado, poderoso, entregado a la oración, sabio, dirigido por el Espíritu, divinamente inspirado, el vaso escogido de Dios para descubrir al mundo el misterio de la Iglesia. Él era el hombre cuidadosamente elegido por Dios para que en una hora predestinada revelara un secreto sagrado. La declaración que Pablo hace en el versículo 1 es interesante. Dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¡Qué declaración tremenda! Cuando Pablo escribió esta carta,
estaba prisionero en Roma, esperando ser juzgado delante de Nerón. En realidad estaba esperando que sus acusadores judíos llegaran de Jerusalén, porque ellos eran los que tenían que procesar su caso. Venían con sus cargos y acusaciones maliciosas contra él, y Pablo, prisionero en Roma, los estaba esperando. Ahora bien, en un sentido es verdad que él tenía la libertad de estar prisionero en su propia casa, pero estaba encadenado a un guardia romano, y ese guardia romano era responsable de asegurarse de que no escapara. Día y noche estaba sujeto por esta cadena. Era un prisionero. Pero, ¿no es interesante que en medio de todo eso no dice yo, Pablo, prisionero de Nerón? No, no lo dice, de ninguna manera. Dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Cualquier persona común, al mirar a la situación de Pablo, hubiera dicho que era prisionero del gobierno romano, y en un sentido lo era, pero Pablo nunca miró las cosas bajo ese aspecto. Cada cosa que Pablo sufrió la vio como algo relacionado al Señor Jesús. Al final del libro de Gálatas, cuando miró su cuerpo que había sido magullado y golpeado con azotes, varas, piedras y muchas otras cosas, dijo esto: ¿llevo en mi cuerpo las marcas de las pedradas, de los azotes, de los latigazos? No. Él dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cada cosa de las que sufrió por el ministerio de Cristo la contó por gozo. Sin lugar a dudas, era un prisionero de Jesús. El punto de vista hace una grande diferencia, ¿verdad? Todo depende de cómo usted mira sus sufrimientos. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que Pedro hace resaltar en el capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el 19, que cuando usted sufre por Cristo, debe sentirse feliz porque ha sido llamado a sufrir con Él. Hay una historia famosa acerca de Sir Christopher Wren. Este señor fue el constructor de la Catedral de San Pablo. Un día estaba haciendo una recorrida por el edificio mientras los obreros estaban trabajando, y al pasar junto a uno de ellos, se paró y le preguntó: ¿qué está haciendo usted? El hombre le contestó: estoy cortando esta piedra del tamaño correcto para poder colocarla en aquel lugar. Continuó caminando y encontró a otro hombre trabajando, y él dijo: ¿qué está haciendo usted aquí? El hombre dijo: estoy ganando mi dinero. Llegó hasta una tercera persona, y cuando le preguntó: ¿qué está haciendo usted? El hombre hizo una breve pausa en su trabajo y dijo: estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la Catedral de San Pablo. ¿Ve usted? Todo está en cómo usted lo mira. Cuando usted, como cristiano, se ve envuelto en problemas, puede mirarse a usted mismo como una víctima o como un campeón por la causa de Cristo. Usted tiene pruebas, usted tiene problemas, usted es perseguido. ¿Es una víctima o es un campeón por la causa del Señor? Pablo es nuestro ejemplo. Él no era prisionero de Nerón, era prisionero de Jesús y estaba gozoso. ¿Sabe qué es lo que me gusta en el capítulo 16 de Hechos? Que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos, fueron azotados con varas, puestos en el calabozo de más adentro y colocaron sus pies en el cepo. Pero a pesar de todo estaban cantando y pasando un tiempo maravilloso. Pablo dice: soy prisionero de Jesucristo. Mira el final del versículo: por vosotros los gentiles. Él se vio envuelto en este problema por el hecho de que estaba proclamando el amor de Dios en Cristo para los gentiles.
Y dice, soy prisionero de Jesucristo por ustedes, los gentiles. He estado tratando de comunicarles su amor, y esa es la razón por la cual me encuentro en esta situación. Pero de todos modos, alabado sea el Señor. Vayamos ahora al capítulo 21 de Hechos. Escuche esto, Hechos 21-27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, se refiere a Pablo, el cual estaba en el templo predicando, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahora, eso no quiere decir que lo ordenaron ministro, se imagina, sino que lo sujetaron. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Pablo había estado enseñando a los gentiles que por medio de la fe podían olvidar la ley, y estos hombres decían, judíos, todos ustedes judíos de Israel, él está enseñando contra la ley, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado ese santo lugar. ¿Recuerda lo que dijimos acerca del patio exterior, el patio de los gentiles, y que ningún gentil podía pasar más allá de la pared exterior? Ahora estaban acusando a Pablo de hacer entrar a un gentil en el lugar que le estaba prohibido. Mira el versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora note que él no lo había introducido allí, sino que ellos pensaron que lo había hecho. Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Usted se puede imaginar, cada uno gritaba una cosa diferente. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Y allí comenzó una pequeña conversación. Pero vea usted la actitud de la gente hacia Pablo porque ministraba a los gentiles. Lo odiaban. Fue por causa de los gentiles que lo apresaron. Usted se preguntará qué tenía que ver eso con su encarcelamiento. Eso fue precisamente lo que condujo a su encarcelamiento en Roma. Un poquito más tarde, en el capítulo 22 del libro de Hechos, en el versículo 21, dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Cualquiera que va a los gentiles debería morir. Pablo decía, el Señor me ordenó a ir a los gentiles, y ellos le respondían, deberías morir antes que ir a los gentiles. Versículo 23. Y como ellos gritaban, y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire, etc. ¿Se imagina ese desastre? ¿Sabe lo furioso que se debe estar para hacer una cosa así? Ellos estaban realmente enojados. Usted dirá que los judíos y los gentiles se entienden en el día actual.
Pero en aquellos días, mi querido amigo, había tal odio que el solo pensamiento de que un judío iba a comunicar a los gentiles el mismo mensaje que ellos tenían hizo que los judíos se volvieran histéricos. Eso es lo que hizo que finalmente Pablo, como lo dice más adelante en el libro de Hechos, fuera enviado a Roma. Recuerda que fue traído delante de Festo, Félix y Agripa, y que finalmente fue mandado a Roma. Todo porque dijo que Dios le había enviado a los gentiles. Vuelva ahora a Efesios capítulo 3, cuando Pablo dice, soy prisionero de Jesucristo. Él no estaba bromeando. ¿Y quiere saber algo? La medida del hombre está en su determinación, ¿no es así? Pablo no era un vencido. No le importaba cuál era el costo. Sabía lo que Dios quería que hiciera e iba a hacerlo y a pagar el precio. Así lo hizo. Su sufrimiento fue por amor a ellos. El gran secreto del misterio del cuerpo de Cristo había venido a su vida y estaba pronto para comunicarlo. Iba a comunicarlo sin temor, sin importarle lo que le costara, cualquiera que fuera el precio. Hechos 26:18. Pablo dice que el Señor le había enviado para abrir los ojos de los gentiles, para volverlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que pudieran recibir el perdón de pecados y una herencia entre los santificados por medio de la fe en Dios. Su ministerio se desarrolló entre los gentiles. Y le voy a decir algo más. Él fue la llave del cristianismo como lo conocemos en el día de hoy. Si usted quita del Nuevo Testamento todas las epístolas de Pablo, lo que nos queda es muy, muy poco. Él tenía una importancia crítica en el plan de Dios. De modo que Pablo se presenta a sí mismo como el prisionero, el apóstol del misterio, enviado para revelarlo a los gentiles. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración significa mayordomía. Pablo dice, si es que habéis oído. Y eso no quiere decir que no lo hayan hecho, sino que significa en base a lo que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, está diciendo, habéis oído que he sido enviado por Dios a vosotros, que tengo la administración de la gracia de Dios para ser entregada a vosotros los gentiles. Ahora bien, ¿qué significa la administración o la mayordomía? Mantenga en su mente, en primer lugar, que él dice que eso era de la gracia de Dios. Pablo estaba totalmente envuelto y rodeado por la gracia de Dios. Su ministerio era de gracia, sobre la gracia y por gracia. Gracia, gracia, gracia era su tema, y es así que Pablo dice, he sido hecho un mayordomo de la gracia de Dios para entregarla a vosotros. La palabra administración en griego es oikonomía, lo que significa mayordomía, o sea, el manejo de las posesiones de otra persona. Cuando se habla de la mayordomía, siempre hay alguien que piensa, ahora va a tener una campaña financiera o nos va a pedir que demos algo, porque eso es lo que pensamos siempre. La mayordomía no significa una campaña financiera. Mayordomía significa que usted está usando las posesiones de alguien para administrárselas. En otras palabras, mayordomo viene de la palabra que tiene por raíz el término casa. Un dueño de casa tenía en ella a un mayordomo o mayordomos que la administraban para él. Ellos manejaban las finanzas, se hacían cargo del menú. Era algo así como una especie de capataz en lo que se refiere al gobierno de todos los siervos y de todas las cosas. Ellos las administraban, pero no eran los dueños. Pablo dice, la gracia de Dios
me ha sido dada como un depósito sagrado que tengo que administrar. No es mío, solamente lo manejo. Soy el mayordomo de la gracia de Dios para entregarla a vosotros. Cuando había un mayordomo en la familia, el dueño de la casa le entregaba todos los bienes, todas las propiedades, y él tenía que administrarlas, pagar las cuentas, alimentar a los sirvientes, examinar los menús, asegurarse de que todo estuviese yendo bien. Debía encargarse de todo. Él no era dueño de nada, pero debía administrarlo todo, y por eso Pablo dice: Dios ha depositado su gracia en mí para que la administre, para que la dispense a vosotros. ¿Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25? ¿Recuerda en Lucas 19 la parábola de las 10 minas? Cómo el señor de aquellos siervos dio los talentos y las minas a cada uno de ellos y luego volvió para ver cómo las habían administrado. Eso es mayordomía. El mayordomo nunca debe atesorar ni tampoco desperdiciar los bienes de su señor. Debe entregarlos a los que componen la familia. En 1 Pedro 4:10 encontramos el mismo concepto cuando Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que significa en griego es muchos diferentes colores de la gracia de Dios. Usted es un mayordomo de la gracia de Dios. Luego, en 1 Pedro 4, él dice que a usted le han sido dados ciertos dones. Cada creyente tiene un determinado don: el don de predicación, de enseñanza, de administración, el de ayudar, de exhortación, el de dar, el de fe, el don de discernimiento de espíritus, y así, diferentes dones espirituales. Todos nosotros tenemos una combinación de estos dones. Ellos no son nuestros. Dios nos ha dado esos dones para que los dispensemos a la familia de Dios. No podemos atesorar esos dones ni tampoco desperdiciarlos, sino dispensarlos cuidadosamente para la salud del resto del cuerpo de Cristo. Sus dones espirituales son para el resto de la iglesia, están para ser entregados al resto del cuerpo de Cristo para su salud y edificación. No deben ser atesorados o guardados para usted mismo, no son suyos. Dios se los ha dado, y así la vida cristiana, recuérdelo bien, es una mayordomía sagrada. Nada de lo que usted tiene es suyo, ni la habilidad, ni el talento, ni los dones espirituales, ni el dinero, ni la casa, nada es suyo. Usted es un administrador, todo pertenece a Dios. Es por eso que cuando hablamos acerca del dar, decimos que cuando usted da dinero, no es un décimo de su dinero o un 12 o un 15% lo que le pertenece a Dios. Cada centavo pertenece a Él. Usted solamente es un administrador de todo eso, y Dios está tan interesado en lo que usted hace con el 90% como lo está con el 10% que le entrega a Él. Usted es mayordomo de su vida. Sus horas pertenecen a Dios. Su aliento pertenece a Dios. Su voz pertenece a Dios. Su mente pertenece a Dios. Su habilidad pertenece a Dios. Su conocimiento de la palabra de Dios pertenece a Él. Sus dones espirituales pertenecen a Dios y deben ser dispensados a la familia de la fe y no atesorados. Si tiene una mente aguzada, si tiene un nivel de inteligencia de 130 o más arriba y no lo está usando para absorber la palabra de Dios y entregarla a los demás, usted está atesorando la habilidad que Dios le ha dado para administrar. Si usted es fuerte y físicamente capaz y no está usando esa fortaleza física para la gloria de Dios, entonces está atesorando esa mayordomía de la fortaleza que Dios le ha dado.
Si tiene la habilidad de enseñar, si tiene la habilidad de hablar, si le ha sido dado el don de la gracia para enseñar y no está enseñando, entonces está atesorando la mayordomía de ese don o tal vez lo está malgastando en algún otro lado. Hay muchas personas que podrían enseñar y comunicar lo que saben a los demás en forma efectiva, pero que usan toda esa habilidad para hacer algo que está completamente fuera de relación con el cristianismo, malgastando así la habilidad que poseen. Usted es un mayordomo del 100% de lo que usted es, de cada una de sus habilidades básicas, y eso es lo que Pablo dice aquí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En Tito 1:7 nos habla de un pastor o de un obispo. Es la misma palabra. Y dice que debe ser intachable y un mayordomo de Dios. Todos los cristianos son mayordomos, pero el pastor lo es en una forma especial, y esta es una cosa tremendamente importante. En 1 Corintios 4, 1 al 2 dice lo siguiente: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cada ministro es un mayordomo de la verdad de Dios. Luego en el versículo 2 da un ingrediente clave para una buena mayordomía. Escuche, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir eso? Fiel. Quiere decir que nunca, en ningún momento, debe vacilar en el uso correcto de todas las cosas que Dios nos ha dado para dispensar a la familia de la fe. Fidelidad es lo que se necesita, no una habilidad extrema. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Al entregar a la familia de la fe todo lo que Dios nos ha dado. Es nuestro ruego que Dios nos haga administradores fieles y que usted también pueda ser igualmente un mayordomo fiel. Volviendo a 1 Corintios 3, los corintios estaban comenzando allí una serie de clubs de admiradores. Decían algunos: a nosotros nos gusta Pablo. Otros, en cambio: no Pablo. Todos los de aquí están por Apolos, ¿ve usted? También estaban los que cantaban como en un coro: nosotros somos de Cristo. Y lo decían santurronamente. Y habían pequeñas facciones o bandos. A nosotros nos gusta Apolos. A nosotros nos gusta Cristo. A nosotros nos gusta Pablo. ¿Qué le parece? Pablo estaba verdaderamente turbado por todo esto. Y les reprocha diciendo: somos todos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Personalmente, no tenemos nada que ofreceros a vosotros. La semana pasada alguien vino a hablarme muy confidencialmente y me dijo: tengo que decirle algo. Siento un gran enojo contra usted. Era verdaderamente una situación maravillosa porque fue un tiempo de confesión. Ella quería expresar lo que sentía en su corazón y compartimos unos momentos muy agradables, en los cuales me gocé grandemente. Lo que dijo fue: lo que causa mi desagrado es el club de fanáticos que usted tiene. Yo le contesté: a mí también me desagrada. Y hablamos acerca de este asunto. Mi querido hermano, quiero que usted sepa que yo no soy nada ni nadie. Soy un siervo de Cristo a cargo de los bienes de otra persona. Usted no es mi partidario. Dios no lo permita, ni tampoco otro en otra iglesia es partidario de aquel pastor o de aquel otro ministro o predicador. Somos administradores y nada más. Yo no poseo nada. Si quiere hacerme un favor, no comience un club de admiradores.
Solamente ore por mi fidelidad. Es así que Pablo dice aquí, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, los gentiles. Luego agrega en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y aquí habla sobre el capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice, allí os di algunos indicios sobre el misterio, escribiendo unas pocas palabras sobre él. Entonces dice en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Sabe dónde Pablo obtuvo su información? Usted pensará que tenía una mente rápida y que leía un montón de libros buenos, ¿no es cierto? ¿Sabe de dónde obtuvo todo ese caudal de información? Solamente se quedó allí, y Dios la derramó dentro de su cerebro por un proceso sobrenatural de revelación. Tal vez usted se pregunte, ¿hace lo mismo con usted? Desafortunadamente no. ¿Cómo me gustaría que lo hiciera? Desafortunadamente para mí me toma horas y horas obtenerlas de Pablo. Pablo solamente se quedó allí y Dios se la dio. La Biblia entera fue escrita por revelación divina. Usted se habrá preguntado dónde recibieron su información todos esos escritores bíblicos. Dios la colocó dentro de sus cerebros y ellos la escribieron con las palabras exactas que Dios quería que la escribieran, palabra por palabra. Tal vez pensará que eso era muy mecánico. Seguían las indicaciones. No, porque Dios llegó hasta sus mentes y tomó su vocabulario, sus pensamientos y sus normas y las reajustó para decir lo que Él quería decir palabra por palabra. Toda escritura es dada por inspiración divina, theoneustos. Inspiración significa alentada por Dios. Dios alentó su palabra. Pedro se expresó correctamente cuando dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios, palabra por palabra. En los escritos originales, Dios habló y Pablo dice, lo que he recibido por revelación divina. Pablo se sentó bajo la inspiración del Espíritu Santo y Dios dirigió su mente para que escribiera con exactitud. Pablo nos da este gran testimonio en Gálatas, en un capítulo tremendo, capítulo 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No lo recibí de ningún hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que dice? Yo no aprendí esto, ningún hombre me lo dijo, lo recibí directamente del Señor Jesús. Y prosigue, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, note que la salvación de Pablo venía de parte de Dios, que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo se convierte y por 3 años queda en el olvido en el desierto de Arabia. ¿Sabe quién le enseñó durante esos 3 años? La revelación divina salida de la boca de Dios. Pablo dice, lo que he recibido, lo he recibido de Dios. Esta es la palabra de Dios, amigo, directamente de la boca y la mente de Dios.
y lo es también cuando usted la lee. Es así que Pablo dice, vosotros sabéis que recibí este misterio por revelación, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Todo lo que tenéis que hacer es leer lo que tengo que decir, y entonces sabréis que tengo un conocimiento sobrenatural. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, al leer esta revelación vais a saber que tengo un conocimiento sobrenatural del misterio de Cristo. Usted se preguntará, ¿se estaba glorificando a sí mismo, no es cierto? Por supuesto que no. Les está ayudando a los hombres a reconocer que lo que hablaba provenía de Dios. Allí está el punto, para que podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es así que Pablo es el prisionero del misterio. En segundo lugar, y muy rápidamente, veremos el planeamiento del misterio, versículos 5 y 6. El prisionero del misterio era Pablo, él lo recibió por revelación. Cuando lo dispensó, se vio claramente que provenía de Dios. Eso es lo que nos dice él. Ahora veremos el planeamiento del misterio, abuelo de pájaro, porque ya hemos cubierto este asunto en el estudio anterior. Esto será solamente una especie de repaso. El versículo 5 nos da la mejor definición que podemos encontrar en la Biblia sobre lo que es un misterio. Aquí está el misterio, al final del versículo 4. El misterio de Dios, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso es lo que es un misterio. Un misterio es algo que en otras edades no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. Era un secreto. Pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Y digo nuevamente que esa es la razón por la cual es tan fútil mirar en el Antiguo Testamento tratando de encontrar allí la iglesia. No está allí, no se encuentra. Alguien se preguntará, pero ¿qué hay acerca de Hechos capítulo 7? Allí habla sobre Israel como la congregación en el desierto. Y la palabra usada allí es eclesia. Significa un grupo que ha sido llamado o escogido. No tiene que ser traducido iglesia cada vez que usted ve la palabra eclesia. Permítame darle una ilustración. En Hechos capítulo 19, versículos 32 y 41, la palabra es eclesia, describiendo una multitud alborotada y acalorada. Ahora bien, usted no va a decir que la iglesia salió corriendo para asesinar a los apóstoles, pero la palabra es eclesia. Significa solamente un grupo escogido llamado, significa asamblea. De modo que si usted quiere traducir Hechos 7 en forma correcta, significa la asamblea en el desierto. El hecho de que la palabra sea eclesia no quiere decir que se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento. Es un término muy común que significa asamblea. Obviamente, usted tiene que determinarlo por el contexto. Muy bien, es así que el misterio es algo escondido que fue revelado, de modo que si usted trata de encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, no está allí. Los teólogos del pacto han estado tratando de encontrarla por años, pero no está allí. El versículo 6 describe este misterio particularmente. Aquí está el misterio del cuerpo de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Allí está el misterio. El misterio comprende tres cosas. Primero, que los gentiles son coherederos. Segundo, que son miembros del mismo cuerpo.
y en tercer lugar, copartícipes de la promesa. Ese era un misterio. El Antiguo Testamento nunca vio eso. ¿Cómo es que los gentiles pueden ser coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes con los judíos? ¿Cómo puede ser? Mire a la última parte del versículo. ¿Qué dice? Por medio del Evangelio. ¿Recuerda lo que dijimos en el estudio anterior? Que la ley separaba a los hombres de Dios y en consecuencia separaba a cada hombre de su prójimo. Pero cuando Dios abrió sus brazos a los judíos y a los gentiles, el judío vino a Cristo y el gentil vino a Cristo también, y ambos se situaron en Cristo en el mismo terreno, ¿verdad? Cuando dos hombres se encuentran en Cristo, son completamente iguales uno al otro. En Cristo no hay judío, gentil, esclavo, siervo, hombre o mujer. Todos son uno. No hay diferencia. No hay diferencia, y eso sucede por el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego, o sea, al gentil. El Evangelio trae a los gentiles a Dios, trae a los judíos a Dios, y ambos se encuentran en la presencia de Cristo. Solamente en Cristo existe esa clase de unidad y paz entre los judíos y gentiles. Solamente Cristo pudo armonizar eso. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, no es suficiente enseñar solamente, debe haber primero una concepción. Pablo dice a los gentiles, el enseñar solamente no es suficiente, debe haber una entrada conjunta por medio del Evangelio de Jesucristo. Hay mucha gente que trata de infundir paz por medio de la instrucción, pero se ven frustrados en su intento. Es una cuestión de precio, no de instrucción. La única cosa que pudo traer paz entre los judíos y los gentiles, o en cualquier otra situación, fue Cristo. El otro día leí una historia interesante que se refería a la Segunda Guerra Mundial, y decía así: era la alborada de un nuevo día en un campo de batalla de Francia, y la niebla era tan espesa que nadie podía ver más allá de unos pocos metros de las trincheras. Durante la noche, los alemanes habían hecho retroceder sus líneas un poquito y los franceses habían avanzado. Pero entre las dos posiciones, una granja solitaria estaba todavía en pie. Al levantarse el sol, las armas pesadas comenzaron a tronar, pero repentinamente el fuego cesó en ambos lados y cayó una quietud extraña. A la mitad del camino, entre las trincheras, cerca de la granja, despedazada, estaba, parece imposible pero lo era, porque allí en la colina verde, gateando, arrastrándose sobre sus manos y rodillas, estaba un pequeño bebé. Parecía estar perfectamente feliz y contento, y se oyó la risa del bebé al tomar en su manito una flor. Ningún tiro fue disparado. Los soldados de cada lado escasamente se atrevían a respirar. Este lugar, que había sido un infierno de disparos y granadas, ahora se asemejaba a una isla llena de paz o a un oasis fresco y amigable en medio del desierto. Repentinamente, un soldado saltó fuera de la trinchera y corrió hacia donde estaba el niño. Lo tomó tiernamente y lo llevó de vuelta al refugio. Desde las trincheras no llegó ningún disparo, y a lo largo de ambas líneas resonaron víctores. La venida de un pequeño bebé trajo la paz. Mi querido amigo, lo mismo pasó un día
hace cerca de 2000 años en Belén. La única paz que existe en el corazón del hombre con el hombre es la paz que está centrada en la persona de Jesucristo. Es en el misterio del cuerpo de Cristo, donde los dos se reúnen en el terreno de Jesús, que hay paz y nada más que paz. De modo que hemos visto el prisionero del misterio y la planificación del misterio. Permítame mostrarle ahora, en tercer lugar, la predicación del misterio. Versículos 7 al 9. El Evangelio presenta un misterio que debe ser predicado. Alguien debe hablar acerca del mismo. Pablo dice en este pasaje tan rico y tremendo, que es el capítulo 10 de Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo dice, una cosa es tener el mensaje del misterio y es otra cosa diferente entregarlo y predicarlo. Pablo fue el primer predicador del misterio. Sus epístolas son la fuente de enseñanza en la doctrina, la posición, el andar y el destino de la iglesia misteriosa, el cuerpo de Cristo. Leamos la última parte del versículo 6 y luego el 7. Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ese versículo está cargado de significado. Pablo no era un ministro con estilo propio, designado por voluntad propia. Encontramos de esa clase en todas partes, pero Pablo no era uno de ellos. El cargo que desempeñaba era un don de la gracia de Dios. Le diré algo. Uno de los misterios más grandes de mi vida, y estoy seguro que es lo mismo en la vida de cada ministro, es lo que uno constantemente se pregunta a sí mismo: Señor, ¿por qué me has dado el privilegio de hacer esto? Es todo por gracia. Es un don de la gracia de Dios. Cada capacidad espiritual, cada don espiritual, cada ministerio, cada cargo en el ministerio es un don de la gracia de Dios. Yo no hice nada para merecerlo. Nadie puede hacerlo. Es por gracia. Y a veces es un misterio el por qué Dios ha escogido a aquellos a los que eligió. Pero note que dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Nosotros tomamos la palabra ministro, la colocamos bien arriba y pensamos, oh, ministro. Eso pertenece a la clase alta, a la clase elevada de la sociedad, a la crema. Aún llamamos a la gente ministro de finanzas, ministro de guerra, primer ministro, y en cierta forma elevamos, y en verdad nos gusta elevar al ministro. ¿Sabe lo que significa la palabra ministro? Quiere decir siervo. El término diáconos se traduce diácono y lo que quiere decir es siervo. Ministro no es una palabra que eleva, sino que rebaja. Ministro no es lo mismo que doulos, quien era un esclavo. Es un poquito más alto que eso, pero se refería a alguien que obedecía las órdenes de otra persona. No se mandaba a sí mismo, sino que obedecía a su dueño. Un ministro siempre representa una autoridad alta. Eso no significa que usted debe pisotear a los ministros. Quiero aclarar eso, porque en el Nuevo Testamento dice que debemos tenerlos en alta estima y amarlos por causa del trabajo que hacen. Puede que no siempre le guste la personalidad de un ministro, pero debería estimarlo siempre y amarlo por causa de su trabajo. Lo que se debe honrar es su llamamiento, pero no su persona. Ningún ministro debe pensar que es algo, es meramente un servidor, no es nada. Pablo realmente expone eso en 1 Corintios capítulo 3,
versículo 11, donde repite todo el tiempo, no somos nada, no somos nada, no somos nada. Dios da el aumento, nosotros no somos nada. Note esto. Cuando el ministerio llega a ser una profesión, y me refiero a cualquier clase de ministerio, ya sea en el nivel laico o el nivel pastoral, cuando el ministerio llega a ser una profesión o una posición o un lugar de prestigio o de gloria, entonces está pervertido. Está fuera de la dirección del Espíritu y fuera de la bendición de Dios, no importa lo bueno que parezca. La gente ha estado diciendo por mucho tiempo, bueno, debe ser un buen ministro porque la iglesia es grande. ¿Sabe qué es lo que prueba el suceso? Nada más que suceso. Spurgeon, que era un predicador que no tenía temor, acostumbraba a decirse a sí mismo una y otra vez, a medida que subía los escalones de su gran púlpito, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. También decía esto: el Evangelio es predicado en los oídos de todos, pero solamente llega con poder a algunos. Ese poder que está en el Evangelio no reside en la elocuencia del predicador. De otro modo, los hombres serían lo que convertirían las almas. Ni tampoco reside en la educación de los predicadores. De otro modo, consistiría en la sabiduría del hombre. Podríamos predicar hasta que nuestras lenguas se echaran a perder, hasta que nuestros pulmones quedaran exhaustos y muriéramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que haya un poder misterioso acompañando todo eso, y ese es el Espíritu Santo que cambia la voluntad del hombre. Oh señores, dijo Spurgeon, predicar a la humanidad sería lo mismo que predicar a las paredes de piedra, a menos que el Espíritu Santo acompañe a la palabra para darle el poder para convertir a las almas. Nosotros no somos nada. Somos menos que nada, y el ministerio efectivo de Pablo, mire al versículo 7, al final, se hace posible por el poder efectivo de Dios, por su fuerza. Le voy a dar el secreto interior de lo que yo siento acerca del ministerio. Todo lo que he podido pedir, todo por lo que he podido orar, es que Dios me pusiera a un lado y me usara como un canal de su poder para que pasando a través mío pudiera llegar a la gente. Creo que existen algunos ingredientes para un ministerio poderoso. Voy a darle 2 de ellos. Si usted quiere un ministro poderoso, aquí están 2 ingredientes importantes. Tome buena nota de ellos. El número 1 es santidad. ¿Usted ha visto cuántos predicadores han sido arruinados por el pecado? ¿De cuántos de ellos se recuerda? Destruidos por el pecado de la gloria propia, de relaciones ilícitas con el sexo opuesto, por la codicia, el deseo del dinero, por muchas, muchas cosas. Una de las esferas más grandes y devastadoras donde Satán trabaja es haciendo tropezar a los ministros en el campo de la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Uno de los más grandes hombres de Dios que hubo fue Robert Murray McCheyne. Si alguna vez tiene la oportunidad de leer sus escritos, hágalo. Fue un hombre sin par entre los hombres. En la ordenación de Dan Edwards, el 2 de octubre de 1840, el inigualable McCheyne se puso de pie y dijo: Señor Edwards, sé que usted se dedicará a Alemania y a la gente de Alemania, pero no se olvide de la atmósfera del hombre interior, quiero decir, del corazón. Con qué diligencia el hombre del Calvario mantiene su saber limpio y aguzado, limpiando con el mayor cuidado cada mancha. Recuerde, señor Edwards,
que usted es la espada de Dios, su instrumento. Confío en que ese vaso elegido llevará su nombre y que en gran medida el suceso estará de acuerdo a la pureza y a la perfección de ese instrumento. No es el gran talento lo que Dios bendice, es la gran semejanza con Jesucristo. Un ministro santo es un arma asombrosa en la mano de Dios. Esa es una declaración poderosa, ¿verdad? Santidad, santidad. ¿Sabe por qué Pablo era tan efectivo? Porque estaba limpio. Esa es la razón. Era puro. Creo que además de la santidad hay un segundo ingrediente para un ministerio poderoso y es la humildad. Eso es dificultoso, porque la gente está tan inclinada a querer elevar al ministro y el corazón del ministro está tan inclinado a desear esa elevación. Pero usted sabe que la Biblia enseña que el poder de Dios se revela mejor a través de la debilidad humana, ¿no es así? Pablo dijo, ¿sabéis lo que me ha hecho triunfar? Que soy un insensato por amor de Cristo. Dios no solamente elige gente débil e insensata para salvarla, sino que también escoge a predicadores débiles e insensatos por medio de los cuales salvar a esa gente. Algunas veces no deseamos pagar el precio. Algunas veces no queremos ser débiles e insensatos, queremos ser ensalzados. Somos tentados a codiciar una buena reputación. Usted bien lo sabe. Usted puede decir, soy el pastor de aquella iglesia, una iglesia grande que crece rápidamente. Soy el pastor y tenemos tantos nuevos convertidos. O yo soy esta otra cosa. Esa es una tentación. O algunas veces somos tentados a tomar alguna clase de ministerio que nos traerá honor, o a querer usar la atracción personal o la fuerza para inclinar a la gente hacia nuestro lado. Quisiera decirle algo a usted, ministro o predicador o sobrevedor o anciano, donde quiera que esté. No importa si es un ministro laico o alguna otra cosa. Si su corazón está lleno con ambición propia, si su corazón tiene un matiz de gloria propia, entonces va a ministrar en su propio poder y en su propia sabiduría sin la bendición de Dios. Si usted está profundamente interesado en el corazón de los hombres y en la gloria de Dios, entonces predicará en la sabiduría y el poder de Dios. Nosotros no somos nada. No somos nada. Miren lo que dice el versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Desearía que Pablo no hubiera dicho esto, porque ¿dónde quedo yo colocado entonces? Eso es humildad. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Usted pensará que Pablo tenía un complejo de inferioridad terrible, que no era capaz de hacer nada. ¿Sabe lo que dijo? Soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Allí está el balance. Pablo sabía que no era nada, pero también sabía que Cristo lo era todo. Cada vez que llego al púlpito, en algún momento digo, Señor, no es mi responsabilidad, yo no puedo hacerlo. Si tú vas a comunicarte con la gente, es cosa tuya, no es mía, yo no puedo hacerlo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Gracia tras gracia, que yo tuviera este privilegio. Quiero decirle algo, hermano. Yo no me rebajaría a ser el rey del universo. Este es un privilegio demasiado grande. Usted se preguntará cuál es el mensaje. Está al final del versículo 8 y me gusta muchísimo. De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Pablo dice, predico las inescrutables riquezas de Cristo. Ese era el mensaje de Pablo.
Ahora quisiera darle algo que tiene una importancia crítica aquí. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Está diciendo, predico sobre los recursos posicionales del creyente. Mi ministerio es predicar cómo vivir una vida llena del Espíritu. Mi ministerio es predicar cómo ser un buen vecino. Mi ministerio es predicar cómo mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Mi ministerio es predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Esas son verdades posicionales, ¿no es así? ¿Sabía que cuando una persona es salvada, inmediatamente viene a ser un visionario espiritual? He hablado mucho sobre la posición del creyente, pero ese es el mensaje de Pablo. Al llegar a este punto, me siento muy cerca de Pablo. Esa es mi pasión. Pablo predicó sobre las riquezas que cada creyente tiene en Cristo. Y permítame darle una lista de las cosas que Pablo dice que para el creyente son riquezas. El creyente tiene riquezas en gracia, tiene riquezas en bondad, riquezas en su paciencia, riquezas en su sabiduría, riquezas en su conocimiento, riquezas en su ministerio, riquezas en su gloria, riquezas en sus bendiciones, su certeza, su palabra, su sufrimiento por Cristo son ricos, su amor es rico. Al decir rico significa ilimitado. Pablo predicó sobre la posición. Predicó constantemente sobre la posición del creyente en Cristo. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Qué tiene en Cristo? Es un ministerio tremendo. Cada recurso del Señor es inescrutable. Eso significa que no puede ser copiado por medios humanos. Es demasiado vasto, no puede ser delineado. Jesús lo ha hecho a usted rico más allá de toda medida. Como les dije, personalmente me doy cuenta de que en comparación al apóstol Pablo, estoy algo así como en un equipo de segunda categoría. Pero estoy seguro de que en el último punto coincidimos en todo. Creo en la conveniencia de predicar las riquezas posicionales en Cristo. Creo que la clave para todas las cosas es predicar la identidad del creyente. Hace algún tiempo que me habló un pastor y me dijo que pasó todo el tiempo de su ministerio sobornando gente, amenazándolas para que vivieran por Cristo, martillando en sus cerebros la idea de que debían vivir por Cristo. Y agregó, he aprendido en el último par de meses a decirles lo que poseen en Cristo y lo que Él ha hecho por ellos. Creo, mis hermanos, que es por eso que me gusta tanto predicar a Romanos capítulo 8, porque allí usted encuentra las 4 cosas que el Espíritu Santo hace por usted, ya sea que a usted le guste o no. Hay tanto de lo que Dios está haciendo posicionalmente para el creyente. Usted puede conectarse en cualquier momento a las inescrutables riquezas de Cristo. Pasó un tiempo largo antes de que yo descubriera eso. Toda mi vida fui criado en el pensamiento de que tenía que hacer de todo para Dios. Entonces llegué a un punto en mi vida donde dije, Señor, esto no es bueno. Tú no has hecho nada por mí. Tú me has salvado y ahora me haces hacer todas las cosas. Entonces comencé a darme cuenta de que Dios estaba obrando y que yo tenía riquezas que nunca había sondeado. Creo que si usted va a predicar, debe predicar sobre la posición del creyente. Debe decirle a la gente lo que son en Cristo, darles un sentido de sus riquezas. Es así que Pablo predicó sobre esas riquezas. Versículo 9. No solamente predicó sobre las riquezas, sino también predicó para hacer ver a todos los hombres la coparticipación del misterio que estaba escondido desde el principio de las edades en Dios, quien creó todas las cosas por el Señor Jesucristo. Pablo
predicó el misterio. Es así que hemos visto el prisionero, la planificación y la predicación del misterio. Él predicó el concepto del cuerpo de Cristo a la iglesia. Y veremos rápidamente ahora el propósito del misterio. Leeremos estos versículos que en realidad se refieren a los ángeles. El propósito del misterio está en los versículos 10 al 11 y en cierta forma nos fue insinuado en el capítulo 2, versículo 7. Aquí está la razón por la cual Pablo predicó esto. El propósito era que en este mismo momento, en este mismo año, en esta misma hora, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son ellos? Son los ángeles. Esos son calificativos usados para los ángeles. ¿Sabe que Dios propuso eternamente en Cristo Jesús que la iglesia manifestara a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios? ¿Sabe por qué Dios trajo la iglesia a la existencia? Para ser un testimonio a los ángeles. Allí lo dice. Nosotros somos un testimonio para los ángeles. La iglesia es la universidad de los ángeles y cada santo es un profesor. ¿Qué es lo que enseñamos? Les enseñamos la multiforme sabiduría de Dios. La exhibición más grande de la sabiduría divina fue hecha al crear la iglesia, ¿no es verdad? Es así que en este cuadro usted tiene a Dios como el maestro. Y Él quiere enseñar su sabiduría a los ángeles, para que ellos vean cuán sabio es Dios y lo glorifiquen. De modo que Él quiere enseñar su sabiduría a los ángeles. El universo es su aula. Los ángeles son los estudiantes, la iglesia es el tema de la lección. Y Dios les dice a los ángeles, si queréis ver mi sabiduría, mirad a la iglesia. Solamente al mirar a la iglesia, pueden los ángeles tener una visión tremenda y una comprensión profunda y adecuada de la sabiduría y de la gracia de Dios, porque solamente se hace realmente visible en la iglesia. En efecto, en 1 Pedro 1, del versículo 1 al 12, dice que los ángeles desean mirarse en estas cosas. ¿Sabe que los ángeles nos están mirando a usted y a mí? Al mirar a la iglesia desde el cielo, son compelidos a admirar la inescrutable sabiduría divina. Por ejemplo, ¿qué ven al mirar la iglesia? Ven que Dios puede triunfar sobre el pecado. Miran a la iglesia y ven que Él envió lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Miran a la iglesia y ven cómo Él ha redimido a sus enemigos a un costo tremendo. Los ha conquistado por amor y los ha preparado para una esposa, para su hijo. Miran a la iglesia y ven cómo Dios bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Miran a la iglesia y ven el trabajo del Señor Jesús en la cruz. Y que más bendiciones han llegado a los judíos y gentiles a través de esa cruz que si Adán nunca hubiera pecado. Dios ha sido vindicado, Cristo ha sido exaltado, Satanás ha sido derrotado, el misterio, el cuerpo de Cristo, la iglesia ha sido entronada con Cristo para compartir su gloria, y todo es visto por los ángeles al mirar a la iglesia. Los ángeles están en el cielo y Dios les dice, ¿queréis saber cuánta es mi sabiduría? Mirad hacia abajo. Y ellos pueden decir, oh Señor, al mirar a la iglesia nos damos cuenta de que tú eres sabio. ¿Queréis saber cuánta es mi gracia? Señor, al ver a los gentiles y a los judíos, viles, pecadores, comprendemos que eres un Dios de gracia y te damos la gloria.
No es maravilla que Pablo haya dicho, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Piense sobre eso, hermano. Cuanto más viva en armonía el cuerpo de Cristo, más verán los ángeles la maravillosa sabiduría de Dios y más le glorificarán. Nuestro propósito y nuestra meta es manifestar en la vida de la Iglesia las excelencias de nuestro Hacedor y Redentor, de tal manera que las huestes angélicas puedan ver claramente la gracia y la sabiduría de Dios. Eso es algo tremendo. Los ángeles necesitan de su santidad, hermano. Así que hemos visto el prisionero en primer lugar, el planeamiento en segundo lugar, la predicación en tercer lugar y en cuarto lugar el propósito. Y ahora veremos en quinto y último lugar, muy rápidamente, los privilegios del misterio. Se los voy a leer. El versículo 11 se refiere a Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese es uno de los privilegios de estar en el misterio, ¿verdad? Podemos hablar a Dios por medio de Cristo. Versículo 13. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice, no os aflijáis por mí. Tengo acceso instantáneo a Dios a través de Cristo. Ese es el privilegio de la Iglesia. A través de todo el Antiguo Testamento, los hombres estuvieron separados de Dios, ¿verdad? Cuando usted vino a Cristo, entró en el cuerpo de Cristo y en la comunión instantánea con Dios, y puede gozar de su compañerismo en cualquier momento que lo desee. ¿No es así? ¿Alguna vez está Cristo demasiado ocupado para escucharlo? Tenemos un acceso instantáneo y con confianza. ¿Habla usted a Dios con confianza? Eso es parte del cuerpo de Cristo. Usted no dice, Señor, quiero hablar contigo por un minuto. No me golpees, por favor. ¿Se da cuenta? En Romanos 8, Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Cuando usted va a Dios, no se llega a Él en temor, sino que dice, Señor, quiero hablarte con confianza. Esos son los privilegios del cuerpo de Cristo. ¿Puede pensar de un privilegio más grande en el mundo que el de hablar al Dios Todopoderoso quien creó el universo? Allí está el misterio, amigo. ¿Sabe que usted está incluido en el propósito de las edades para formar ese misterio? ¡Qué cosa gloriosa! Que Dios nos ayude a comprender quiénes somos en realidad y nos bendiga. Padre, te agradecemos porque en este día nos has enseñado de tus verdades. Señor, nos regocijamos al saber que tú designaste el cuerpo de Cristo en la eternidad pasada para ser un testimonio delante de los ángeles y para que te dieran la gloria por eso. Padre, sabemos que también hay muchos otros propósitos para la Iglesia. La dulce comunión que disfrutamos uno con otros, el sentimiento maravilloso del perdón de pecados, lo cual es una realidad, la promesa de un hogar eterno en el cielo para nosotros, el gozo maravilloso de poder ahora mismo hablarte así, con esta confianza, con esta libertad, y aún cuando tenemos tribulaciones, podemos venir y presentártelas a ti. Padre, sabemos que si sufrimos en el ministerio de Jesucristo, lo hacemos para la gloria de aquellos a quienes ministramos. Señor, ayúdanos a tener una comprensión más grande de todo lo que tú has hecho por nosotros y del misterio maravilloso del cuerpo de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien amamos. Amén.